Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos de inmediato con la información. Se declaró la emergencia sanitaria en los hospitales del IES. La medida se toma para acelerar el abastecimiento de insumos y de medicinas. Así empezamos hoy. El vicepresidente Alfredo Borrero confirmó el anuncio durante el Gabinete Sectorial de Salud de este viernes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES declaró la emergencia sanitaria, sumándose así a la declaratoria del sistema de salud que anunció el presidente Guillermo Lasso el pasado mes de junio. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. Con esto, se busca acelerar el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del IES. La resolución de esta institución precisa que la declaratoria de emergencia abarcará a todas las dependencias de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, así como del Seguro Social Campesino. Los 4 sistemas de salud liderados por el Ministerio de Salud Pública han declarado la emergencia en el sector salud, es decir, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta decisión se toma días después de que pacientes y asociaciones realizaron plantones pidiendo la declaratoria de emergencia ante la falta de medicinas para pacientes con enfermedades graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió también esta semana a Ecuador que adopte medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado al grupo de pacientes con cáncer en la sangre. Nosotros necesitamos para vivir tomar una pastilla cada 4 horas de bromuro de piridostigmina de 60 miligramos. Si nosotros nos falta esta medicina, lo que sucede es que corremos el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde el ISPOL han asegurado que el promedio de abastecimiento bordea el 42% y con la declaratoria de emergencia por 60 días esperan subsanar las deficiencias que existen en el subsistema. La emergencia en el sistema de salud pública del país fue uno de los problemas mencionados por el sector indígena en medio de las manifestaciones a nivel nacional que se dieron en junio. Durante el gabinete sectorial también se dio a conocer que ya se empezaron a hacer los pagos a los prestadores externos, tanto del IES como del MSP, para cubrir la deuda por $400 millones que mantiene el Estado. El día de ayer ya se aprobaron las transferencias especialmente a Solca y otros proveedores de salud en el territorio nacional. Esto obviamente permitirá continuar con los servicios de derivación que las distintas instancias de salud tienen con empresas y proveedores de salud privados. Que estas medidas sirvan para finalmente contar con medicinas necesarias en los hospitales públicos es lo que esperan los pacientes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Este viernes también inició el plan de externalización de farmacias, iniciativa con la que se busca terminar con el desabastecimiento de medicinas, aseguran las autoridades. El plan de externalización de farmacias finalmente arrancó. María Sixta Bélgica Vera, paciente del hospital Abel Gilbert Pontón, situado en el suburbio de Guayaquil, se convirtió en la primera beneficiaria del programa, denominado Medicina Cerca. Muchísimas gracias por la atención que me han dado. Hoy empezamos la prueba de funcionamiento hasta que llegue a producción en el hospital Abel Gilbert Pontón. La próxima semana vamos a hacerlo en el hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, luego en el Hospital de Especialidades de Portoviejo y terminaremos la fase de pruebas en el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Hospital Eugenio Espejo en Quito. El ministro de Salud, José Ruales, explicó que en esta primera fase, en el Hospital Guayaquil, por ejemplo, se entregarán 165 medicamentos genéricos y de marca de un total de 325 vía receta electrónica. Pues el médico, luego de atender al paciente, debe subir la receta electrónica al sistema al que también tienen acceso las 127 farmacias privadas que intervienen en esta etapa. Al usuario se le entrega un documento físico que tiene un código de barras. Con ese papel y en un plazo no mayor a 72 horas se le hace entrega de los medicamentos que están en la receta. Tenemos medicamentos para pacientes crónicos. Por ejemplo, los antihipertensivos, entonces le van a dar los Sartán para 3 meses. Cada paciente va a recibir 3 recetas, deberá ir cada mes. En el proceso de externalización de farmacias se han calificado ya 1.099 establecimientos privados hasta el momento, con los que el ministerio podrá establecer convenios para la siguiente fase del programa, que deberá abarcar a todos los hospitales básicos de especialidades y centros de salud. Con su implementación, el gobierno ha ofrecido terminar con el desabastecimiento de medicinas de uso ambulatorio, que son las que se prescriben
prescriben en consulta externa, pero también hay procesos de compras de medicamentos por catálogos y otras convocatorias y ofertas para lograr un total abastecimiento. Los medicamentos ya están comprados y llegarán el 5 de agosto para cubrir al 100%, esperamos, las necesidades hasta fin de año. Luisa María Heredia, 24 horas. En la provincia del Guayas se incrementan los casos de COVID-19, mientras que en Pichincha se reducen. La tendencia se mantendría por 2 semanas desde que el COE Nacional se instó a la población a implementar el esquema de vacunación. Mientras en la costa se registra un incremento en los casos de COVID, en la sierra se percibe una tendencia a la baja. Ese ha sido el comportamiento de la pandemia en la población en las últimas 5 semanas, según la evaluación del COE Nacional. Sin embargo, el incremento de contagios no ha significado un aumento de fallecidos. Si se mantiene la tendencia, esperamos que este incremento se mantenga durante 1 o 2 semanas más y luego empiece a disminuir. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización. Esto tras remarcar que la tasa de hospitalización no tiene una relación proporcional con el contagio. Es más, la ocupación hospitalaria ha disminuido por COVID y la tasa de positividad en las pruebas para su detección bordea el 38%. De la misma forma, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, detalló que desde la próxima semana, los trabajadores de entidades públicas ya no tendrán 14 días de aislamiento. Determinado que sea 5 días de aislamiento más 4 días de mascarilla nos va a ayudar mucho en la operatividad. A la par, a pedido del Ministerio de Turismo, se modifican los requisitos para el ingreso al país. Los visitantes, siempre y cuando no posean carnet de vacunación, deberán presentar una prueba PCR o una prueba de antígenos. Pero esto no es todo. Desde el Ministerio de Educación también se dieron lineamientos y una panorámica actualizada del COVID en la comunidad educativa. 3.117.711 tienen 2 dosis ya, una dosis 500.829 y aún existe 748.771 estudiantes que no han sido vacunados. El COE Nacional enfatizó el uso de mascarillas en espacios cerrados y en lugares abiertos, donde no se pueda cumplir con el distanciamiento. Solo el pasado jueves 14 de julio, Ecuador sumó 2.415 nuevos contagios de COVID-19, una de las cifras más altas de las últimas semanas, lo que elevó el acumulado durante la pandemia a 930.115 casos confirmados. Vanessa Robles, 24 horas. ¿Qué me pasó? Guayaquil celebra sus fiestas de fundación con ferias y múltiples eventos a la espera de los visitantes. Vamos inmediatamente con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en la calle Panamá y tiene todos los detalles. Adelante, Luis, te escuchamos. Así es como están, muy buenas noches. En efecto, a esta hora me encuentro en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, en donde se realiza una de las tantas actividades realmente que se han preparado a propósito de las fiestas por Guayaquil. Aquí en este punto, como lo pueden observar, se desarrolla la Feria del Parque, un lugar con más de 60 emprendimientos de diferente índole. Pueden observar que está bastante iluminado, bien arreglado en esta zona que se ha vuelto ya un poco turística, así se lo ha denominado, y ven la concurrencia de personas que hay a esta hora de la noche, y ese ha sido el movimiento realmente durante toda la jornada de este sábado. Pero insistimos, esta es apenas una de las tantas actividades que se han preparado no solo para este fin de semana, sino para todo el mes de las fiestas de Guayaquil. La recapitulación de todo lo que se está preparando en el siguiente reportaje de nuestra compañera Vanessa Robles. Veamos. Conciertos, muestras gastronómicas, exposiciones de emprendedores y hasta exhibiciones en las últimas tendencias. Todo es válido si se trata de celebrar los 487 años de fundación de la Perla del Pacífico. Las retretas musicales, esta vez en la calle Panamá, deleitaron a todos los asistentes. Es la cosa más divertida que podemos hacer para salir del estrés, de los problemas que tenemos. Pero la celebración no solo se quedó allí. En el centro de convenciones, la Feria del Queso concentró la atención de todos los visitantes. Más de 60 variedades. Hemos hecho un formato en hebra, ¿sí? Como un novillo innovador. Puedo decir que somos los únicos con este modelo de quesos y hemos puesto 7 sabores dentro del queso. De mora es muy bueno
va en combinación con el queso. Tenemos bastantes variedades, vengan, visítenos. Pero también la feria contó con expositores extranjeros. Llegaron desde España, Perú y Colombia. Estamos realmente con más de 14 variedades de quesos maduros, todos elaborados a partir de leche de vaca, leche cruda. La entrada a esta feria cuesta $2.50 y estará abierta hasta este domingo 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. En la calle Panamá se desarrolló la Feria del Parque. Música, actividades para niños, arte urbano, juegos y hasta una feria de adopción de animales. Todo en torno a emprendimientos locales. Guayaquil aún recupera esos espacios que estaban perdidos y que hoy en día la ciudadanía los tiene para su disposición. Disfrutar del emprendimiento al aire libre. En Olmedo y Malecón, el monumento a la bandera de Guayaquil Independiente y una veintena de esculturas de bronce de tamaño natural llegaron desde Quito para engalanar el lugar. Rinden homenaje por primera vez a las mujeres de Guayaquil Independiente. Porque a Guayaquil se lo celebra a lo grande. Vanessa Robles, 24 horas. Estas son parte de las actividades que se han preparado a propósito de las fiestas de Guayaquil en este mes de julio. Insistimos, aquí en la Feria del Parque, en la calle Panamá, centro de Guayaquil, hay bastante actividad. Una de las tantas que se han preparado para este mes. Vemos que vienen en familia, en pareja, realmente a disfrutar un poco acá del centro de Guayaquil, que está totalmente reactivado, más aún con esta Feria del Parque que se realiza a esta hora de la noche. Esa es la información a esta hora. Por supuesto, invitarlos a todos quienes viven en Guayaquil y quienes quieran visitar acá el puerto principal para que disfruten de todas estas actividades a propósito de las fiestas de Guayaquil. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por mostrarnos el ambiente que se está viviendo a esta hora. Retomamos la información, amigos. TAME es una de las 3 empresas públicas a las que el gobierno por decreto les extendió el plazo para su liquidación. El principal problema de esta empresa pública aeronáutica es que no se ha concretado la venta de 5 aviones. El pasado 13 de julio, el presidente Guillermo Lasso, mediante el decreto 108, otorgó una prórroga de 3 meses para concretar la liquidación de las empresas públicas Fabricamos Ecuador, Línea Aérea del Ecuador y Unidad Nacional de Almacenamiento. La razón, ninguna de estas empresas logró el traspaso a tiempo de sus activos, pasivos y mantienen litigios pendientes. En el caso de TAME, su mayor obstáculo es la venta de los aviones. En marzo de este año, TAME lanzó una convocatoria para vender 6 aeronaves, valoradas en $15,7 millones. Solo se vendió una por $310,000. Quedan 5 aviones todavía, entre ellos 2 Embraer. Creo que la principal dificultad que tiene el Estado para vender los activos de TAME viene por el lado del proceso de venta o traspaso de un bien público hacia una empresa privada, por ejemplo. Creo que es mucho tema de burocracia que complica o hace menos confiable que este proceso se dé de una manera expedita y oportuna. Otro de los puntos que se debería revisar para concretar la venta y avanzar con el proceso de liquidación, según Nicolás Larenas, analista aeronáutico, es el precio. A medida que el tiempo pasa, el bien se devalúa. Y aunque ahora por el aumento en la demanda es un buen momento para vender, hay que tener en cuenta que la oferta también creció. Hubo una auditoría, un peritaje a estas aeronaves en su momento. Habría que ver si ya se actualizó desde el momento del peritaje, han pasado varios meses de ahora, si el precio sigue siendo el que están solicitando. Estoy seguro que esas son algunas de las complicaciones que está teniendo y sin duda también hay que tomar en cuenta, revisar cómo está el estado de almacenaje de los aviones, si se han revisado los mantenimientos preventivos. Los insumos de la empresa aeronáutica que cesó sus operaciones en mayo de 2020 pasarán al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La prórroga dada por el gobierno a TAME, Fabrec y UNA culmina el próximo 12 de octubre. Joana Ramos, 24 horas. El contrabando de combustible y gas en la frontera sur se ha incrementado tras la reducción de los precios a la gasolina Eco Extra y también al diésel. El combustible ecuatoriano de contrabando se vende al menudeo en las calles de Aguas Verdes en Perú sin ningún tipo de restricción. El contrabando en todo su esplendor.
Eso es lo que pudimos observar apenas llegamos a Aguas Verdes en Perú. Lo que ven en imágenes son galones de combustible ecuatoriano que ingresó de contrabando por la frontera y que se venden sin ningún control o cuestionamiento en las calles de Perú. ¿Cuántos galoncitos puede usted vender en un día bueno, por ejemplo? Más 20 galones nada más. Ando aquí un par de horas nomás y me voy. Lo mismo ocurre con el gas. Por el puente binacional que conecta Huaquillas y Aguas Verdes, cruzan en bicicleta o en moto los tanques de gas ecuatorianos sin que nadie ejerza control. Y luego son vendidos en las calles de Aguas Verdes, en puestos improvisados en las veredas. Van a otros cantones, por ejemplo, desde Santa Rosa, Machala, y traen en vehículos. De ahí proceden a trasvasar. Entonces, de un tanque nosotros, de ellos hacen dos. En Ecuador, el precio de los combustibles y el gas están muy por debajo de los que se comercializan en Perú. La rentabilidad que deja esta actividad ilícita lo hace cada vez más atractivo para los contrabandistas que levantan pasos clandestinos a lo largo de toda la frontera sur. Un aproximado de unos 30 pasos clandestinos. Después de pocas horas que nos retiramos, vuelven a colocar. Esta semana se han destruido 7 pasos clandestinos y tan solo en Huaquillas se han detectado 7 casas donde almacenan ilícitamente combustible y gas para el contrabando. Según expertos, las pérdidas que deja el contrabando al país son millonarias. El monto del contrabando anual se estima en 800 millones de dólares. Dinero que se pierde y que proviene de recursos públicos, pero que terminan a merced del contrabando. Este ilícito también se hace evidente si comparamos las estaciones de servicio en Ecuador y Perú. Mientras en Huaquillas hay filas constantes durante el día, en Aguas Verdes pasan vacías. Claro, todo lo adquieren del contrabando. Por eso que nosotros estamos consumiendo el combustible del vecino de Ecuador, porque realmente que allá está súper económico. La pregunta surge entonces, ¿hay controles en las estaciones de servicio para saber cuánto y a quién se vende? Durante nuestro recorrido observamos que la venta en Ecuador es libre, facilitando el contrabando. Aquí, por lo pronto, como aquí trabaja 24 horas, todo el mundo viene aquí, taxis, buses, trailers. ¿Hay motos o vehículos que vienen más de una vez al día a tanquear? No, 2 o 3 veces. Pese a que el parque automotor es bastante reducido en Huaquillas, tan solo de marzo a junio en la estación de Petroecuador en ese cantón se vendieron 2.9 millones de dólares. Además, en marzo de este año, dicha estación vendió cerca de 88.000 galones, mientras que en junio, mes en el que se anunció la reducción de 15 centavos a las gasolinas Eco, Extra y Diesel, la venta subió a 109.000 galones. A la par, en la estación de Las Lajas también se incrementó la venta, de 319.000 galones en marzo a 350.000 en junio. ¿Por qué el aumento de ventas? ¿Quiénes realmente aprovechan el subsidio? Esa es la pregunta. El último jueves el presidente Guillermo Lasso visitó la ciudad de Huaquillas. Le preguntamos al respecto de esta problemática e indicó que una de las soluciones es la focalización del subsidio de los combustibles. Vamos a tomar medidas, obviamente, para evitar el contrabando, pero lo más importante es trabajar sobre la focalización del subsidio, que es uno de los pedidos de la CONAIE y que los vamos a tratar en las mesas de diálogo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El 13 de julio iniciaron las mesas técnicas entre el gobierno y la CONAIE. Hay avances importantes en 2 temas, lo que ya dijo el presidente de la República, la focalización de los combustibles y también la moratoria crediticia. A esta mesa le quedan 2 días para llegar a acuerdos. Aunque había tensión entre las partes por los recientes pronunciamientos hechos por el presidente Guillermo Lasso sobre el financiamiento de las manifestaciones, la CONAIE y el gobierno iniciaron el trabajo de las mesas técnicas acordadas tras el cese del paro. Las reuniones iniciaron este miércoles 13 de julio en Quito y se extendieron hasta el último viernes. Antes de sentarse, los dirigentes indígenas dejaron clara su postura. No podemos aceptar que se nos siga acusando que han pagado $8 a cada manifestante y en este caso venidos recursos desde el narcotráfico. Seguimos escuchando las descalificaciones del señor presidente de la República y esto realmente pone en riesgo lo que hemos empezado. Cada uno tiene su lectura de cómo se dieron los acontecimientos, pero si bien es cierto hay razones para estar incómodos o enojados, también hay razones para estar entusiastas y optimistas. Y al final, como yo siempre digo, a una persona lo terminan definiendo más que sus palabras, sus acciones. En estas primeras mesas se trataron 2 temas. El primero que tiene que ver con la focalización de los combustibles y otro con la moratoria de créditos en la banca pública, privada y las cooperativas. Al cierre del tercer día, las partes llegaron ya con propuestas más claras.
En cuanto a la focalización de los combustibles, se analizan los mecanismos de cómo aplicarlos y que se beneficien los gremios correctos. Hay un segmento de la población, que lo tendremos que discutir aquí el día de hoy, que, por ejemplo, tiene unos vehículos de alta gama que posiblemente no requieren el nivel de subsidio que requieren otros sectores artesanales o de producción artesanal en el país, o sectores, por ejemplo, de transporte popular, que evidentemente requieren un subsidio para que no suban los precios. En estos primeros días, las organizaciones sociales hablan de al menos dos posibilidades para focalizar. La primera, ampliar la subvención que ya existe para la pesca artesanal a otros segmentos. Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio es 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinarias, herramientas y para hacer producción agropecuaria? Y la segunda, de algún mecanismo que permita identificar a los autos de alta gama. De acuerdo a la metodología acordada, estas mesas técnicas tienen hasta 5 días para trabajar y presentar resultados. A esta primera le quedan 2. Los temas siguientes para trabajar son el fomento productivo, empleo y derechos laborales. Karen Aro Ruiz, 24 horas. El arreglo de la red vial estatal es uno de los temas pendientes en la provincia de La Suay. Las autoridades aseguran que varias obras fueron comprometidas en la administración anterior. Esto ocurre. Paciencia es lo que ha sobrado por acá cuando tocamos el tema vial. ¿Y por qué? Júzguelo usted. Estas son las principales arterias viales que conectan a Cuenca con el resto del país. Pero ahora la situación está peor que nunca. Si no, veamos lo que pasa en la Cuenca Girón Pasaje o en la Molleturo El Empalme. Si bien se han realizado algunos arreglos, no obstante los mismos por el crudo invierno duraron poco. Es hora de que alguien se preocupe de las vías. Tanto la Cuenca Molleturo Naranjal como la Cuenca Girón Pasaje están sujetas a un estudio integral en todo su trazado para poder con ese producto, con el producto de estudio, ingresarle al Plan Nacional de Concesiones y que sean validadas. Ahora en Cuenca y el Azuay existe expectativa por el nuevo titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No estamos pidiendo un favor y en esto queremos ser respetuosos pero firmes. Estamos pidiendo se cumpla con la obligación para el ejercicio de los derechos de los cuencanos y de los azuayos, y de esto estamos expectantes. Y es que existen varias promesas y compromisos pendientes dentro del Plan Vial 2025 que se espera se vaya concretando. Hay una realidad en el país que desde ciertas provincias hacia el norte todo está bien y en buena hora, se merecen eso y más, pero nosotros también nos merecemos una atención del gobierno central en su competencia. Existen algunas obras planificadas para este año que no sufrirán ningún cambio, dicen desde el ministerio. Lo referente a Medio Ejido, Sayosí, estamos ya con aval listos para publicar en el portal de contratación pública, y los distribuidores de tráfico tanto de Gapal como del Hospital del IES, esos están en actualización de estudio. El compromiso del presidente es que esas obras se ejecuten en la provincia conforme dio a conocer en el Cantón Paute hace algunas semanas. No obstante, la paciencia se va terminando. Por ello se espera que los compromisos no demoren más. Se requiere una reconstrucción vial, no un mantenimiento vial. Y en ese sentido, obviamente, la atención es prioritaria para Cuenca, el Azuay y el Austro. Y que se cumpla con las justas necesidades que vienen desde hace mucho tiempo atrás. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Hasta el 21 de julio, el Consejo Nacional Electoral debe tener listo y también aprobado el padrón electoral que se usará para los comicios de febrero del 2023. Por ahora, el calendario avanza en base a las fechas previstas. En las elecciones presidenciales de 2021, 13.099.150 ecuatorianos estuvieron habilitados para votar. Esta cifra debe ser depurada para los comicios seccionales de febrero de 2023 y saber cuántos ecuatorianos podrán acudir a votar. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, recuerda que tienen una fecha límite para aprobar el nuevo padrón. Tiene que estar terminado el 21 de julio y para esa fecha se ha procedido a toda depuración, a que las organizaciones políticas y los ciudadanos puedan hacer las verificaciones pertinentes y a plantear sus reclamos de ser el caso. Este padrón electoral se elabora en función del número de ciudadanos que acudieron a votar en la última elección y se actualiza en base a los cambios de domicilio que hayan hecho los ciudadanos para este proceso. Las delegaciones en cada provincia se encargan de depurarlo. Concluido el periodo de cambios de domicilio, cada delegación tiene que hacer una auditoría a efecto de poder determinar si en algún caso han habido cambios por encima de un porcentaje, 10% del padrón electoral de la circunscripción.
a efecto de hacer una verificación posterior si no han existido anomalías o cambios de domicilio que buscan fortalecer posicionamientos políticos. Eso no lo podemos permitir. Por ahora, el calendario de cara a las elecciones de febrero de 2023 avanza en base a lo previsto. El pasado 8 de julio se habilitó el sistema informático para que las organizaciones políticas puedan registrar sus alianzas con partidos u otros movimientos. Este proceso se cierra el 7 de agosto. Esta se podrá formar entre 2 o más organizaciones políticas, partidos o movimientos nacionales o locales o entre estos. Las alianzas podrán conformarse para todas o para ciertas candidaturas a elegirse en el proceso electoral conforme el acuerdo de la alianza. Pero ¿qué viene de aquí en adelante? Según lo aprobado por el organismo, el 21 de agosto se convocará oficialmente a elecciones. Del 20 de agosto al 20 de septiembre será la inscripción de candidaturas. Entre el 3 de enero y el 2 de febrero de 2023 habrá espacio para la campaña electoral y del 14 al 15 habrán debates entre los candidatos. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Otros temas, amigos. 3 personas murieron y varias resultaron heridas en 2 accidentes de tránsito registrados esta mañana en la provincia de Pichincha. Uno de los choques fue en la avenida Simón Bolívar, en el cual estuvieron involucrados 4 vehículos. Fue un trágico sábado en las vías de la provincia de Pichincha. 2 accidentes de tránsito ocurrieron en horas de la mañana. Un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 4 vehículos fue reportado en la avenida Simón Bolívar en el sector La Hormigonera. 15 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron esa emergencia que dejó una víctima mortal y varios heridos. 4 ocupantes en situación de casa de salud atendidos y valorados por ambulancias del CBQ y lamentablemente el fallecimiento de una femenina. Este accidente caotizó la circulación vehicular en ese tramo de la avenida Simón Bolívar que sirve como conexión vial entre Quito y las parroquias de Cumbayá y Tumbaco. Mientras tanto, en Machachi, en el sector del puente de Aloasí, se registró otra colisión vehicular con consecuencias fatídicas. Una plataforma y un camión se impactaron cuando circulaban a gran velocidad. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Mejía acudieron al sitio. Constatando de 2 personas fallecidas y una persona en estado crítico, el cual a la persona en estado crítico se realiza labores de explicación para sacarlo del vehículo y entregarlo a la ambulancia de Panavial que es trasladado al hospital básico de Machachi. Por la fuerza del choque, la cabina del camión quedó destruida y se necesitaron herramientas especiales para extraer los cuerpos de las víctimas mortales. Una vez liberada se entregó a Policía Nacional. En ambos casos no se detallaron cuáles son las posibles causas de las colisiones. Alberto Luna, 24 horas. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Retomamos la información de forma inmediata. Una jueza de San Borondón anuló una de las 2 órdenes de prisión que se habían emitido en contra de Leandro Norero, el patrón Norero, conocido así. Le dispuso medidas alternativas en el proceso abierto por tenencia de armas. El próximo martes, 19 de julio, se le podría levantar también la orden de detención que tiene por el caso de lavado de activos. Una vez más, la justicia ecuatoriana favorece a Leandro Norero Tigua. El presunto narcotraficante detenido y procesado por lavado de activos está a solo un paso de recuperar su libertad. Este viernes, la jueza Glenda Ortega de la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra dentro de una causa penal por tenencia ilegal de armas. La magistrada reemplazó la medida cautelar por prohibición de salida del país, alegando que se trata de un delito menor que no supera el año de prisión, que es la tesis que manejó la defensa de Norero. Sin embargo, el fallo no puede ejecutarse y el patrón Norero seguirá detenido porque en su contra hay otra orden de prisión que corresponde al proceso por lavado de activos. Aunque esta medida también será reconsiderada por la justicia en los próximos días, pues la defensa de Norero apeló la decisión y la audiencia telemática para revisar esa orden de prisión preventiva está prevista para el próximo martes 19 de julio a las 16:20. Leandro Norero Tigua fue detenido en mayo de este año en su mansión situada en el cantón San Borondón, en la que la policía halló 6 armas de fuego, $6 millones en efectivo y 42 piezas de oro. Según el Ministerio del Interior, alias el patrón es llamado así
por ser el financista de las bandas del crimen organizado que operan en el país. Incluso se lo define como un narco invisible. La justicia ecuatoriana ya antes había fallado a su favor, permitiéndole recuperar su mansión e incluso a sus mascotas que estaban a cargo de inmobiliar tras su detención. Luisa María Heredia, 24 horas. Aproximadamente 30 muertes violentas se registraron en Guayaquil, Durán y San Borondón durante esta semana. Entre las víctimas, al menos hay 6 mujeres. La violencia continúa en Guayaquil y una muestra de aquello han sido los sucesos que se han dado durante esta semana, en la que al menos 30 personas han fallecido en hechos violentos. Los últimos casos se dieron la tarde de este sábado. En Sauce 6, por ejemplo, 2 sujetos en moto dispararon en reiteradas ocasiones contra un hombre. Pese a que llegó una ambulancia al lugar, no sobrevivió. Tiene 2 antecedentes, el último por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras también por la tarde, pero en el Guasmo Norte-Sur de la urbe, otros 2 hombres murieron tras recibir varios impactos de bala. Pero los hechos de violencia también se dieron el viernes en la noche. En el sur, en el sector de Floresta 2, un hombre de 48 años murió tras recibir varios disparos. Los causantes huyeron. La información que tenemos es de que habrían sido 2 ciudadanos en una motocicleta. Esta ha sido la tónica durante la semana, en la que una persona fue asesinada al interior de una salsoteca y otros 2 cuerpos se hallaron en el Guasmo y la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Mientras en el suburbio, cuando se velaba a un adolescente que murió también de manera violenta días atrás, sujetos llegaron y dispararon a los asistentes. Resultando una persona fallecida y 3 heridos. Dentro de las al menos 30 víctimas de muertes violentas hay 6 mujeres. Una de ellas trabajaba en el Ministerio de Salud y fue asesinada por sujetos a bordo de una moto, quienes la atacaron con varios disparos en la cooperativa Santiaguito Roldós. Esto se podría tratar de una retaliación contra un familiar de la víctima por pelea entre bandas. De acuerdo a los testigos, pues bajaron y directamente victimaron a la persona. Mientras otra mujer funcionaria del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil fue atacada mientras se bajaba de un auto. Un hombre se le acercó y le propinó 6 disparos. Tenemos las 6 vainas percutidas, aparentemente calibre 9 milímetros. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya suman al menos 750 muertes violentas en lo que va del año, más del doble que las registradas en 2021. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. El delito de extorsión se incrementa en la provincia de Los Ríos, mientras que la cifra de casos resueltos es realmente baja con relación a las denuncias. Esa situación mantiene en zozobra a los ciudadanos. Bandas de extorsionadores mantienen asustados a los comerciantes con sus actos de terrorismo, disparando e incendiando locales comerciales con el objetivo de exigirles dinero para financiar sus actividades ilícitas. Diciendo que ellos son una banda y están en guerra y necesitan ayuda económica, en la cual nos pedían $5.000. A la Fiscalía de Los Ríos llegan diariamente denuncias de extorsión, pero en lo que va de este 2022, la cifra de casos resueltos es muy baja. Apenas 9 casos fueron judicializados y solo 3 obtuvieron una sentencia. Durante esta semana, la Policía Nacional detuvo a 2 personas con tacos de dinamita artesanal, armas y municiones de alto calibre que serían para extorsionar comerciantes. Y aunque recibieron prisión preventiva por 30 días, la ciudadanía no confía en el sistema judicial. Pero las autoridades la sueltan rapidito, más se demora en capturar a las personas que están afuera. El otro factor de inseguridad en la provincia son las muertes violentas, que se ha incrementado durante el 2022, con 192 muertes violentas en Los Ríos. De ellas, solo 37 casos fueron resueltos por las autoridades, mientras que 11 están con boletas de captura y 139 permanecen en investigación. Todo esto apenas a mitad de año en la provincia. Martín Soto, 24 horas. La mendicidad se evidencia en las calles de las principales ciudades del país, donde en algunos casos prolifera la delincuencia o se acentúan también ciertos vicios. Al momento no existen cifras oficiales de cuántas personas en situación de calle habitan en esas condiciones. Veamos. En algunos casos es la falta de vivienda, trabajo, pobreza, discapacidad o en otros la vejez.
Estas son algunas de las causas que los llevaron hasta este punto de sus vidas, pero es la realidad que los acompaña. De día el panorama luce así y en la noche se intensifica. Robaron todos los papeles aquí mismo, durmiendo me robaron los exámenes, las ecografías, todo, no tengo nada. Algunos han superado de a poco y con ayuda de fundaciones los estragos de vivir en la calle. Desde que estoy acá me he sentido bien, me han ayudado físicamente, mentalmente. La Fundación Reza lleva 4 años trabajando con este grupo vulnerable. El 75% son familias extranjeras, mientras que el otro 25% corresponde a ecuatorianos, en su mayoría hombres. Hay organismos internacionales que les apoyan con alojamiento, tarjetas de alimentación, les apoyan con regularización de documentos. Los migrantes en el país tienen mayor acceso a servicios que, en este caso, servicios especiales que los ecuatorianos. En diciembre del año pasado, el gobierno lanzó la campaña Solidaridad sin Mendicidad, que les ha permitido palpar más de cerca el panorama. Situación de calle, trabajo infantil, mendicidad, a quienes abordamos y recuperamos sus derechos, a 20.900 beneficiarios en todo el país. Sin embargo, esta cartera de Estado reconoce que no existe una encuesta que revele datos globales de esta problemática. En el mes de septiembre, con el apoyo de universidades, arrancaremos un censo evaluatorio a nivel de todo el país de esta realidad. Y es que cuantificar sería el punto de partida para determinar el contingente apropiado y delinear políticas públicas integrales, acorde a una realidad que va más allá de las cifras. Vanessa Robles, 24 horas. El 99% de los menores de edad que son reportados como desaparecidos a nivel nacional se han ido de sus casas de forma voluntaria por vacíos y problemas en sus hogares. Especialistas hacen un llamado a los padres sobre el control que deben ejercer en sus hijos. Christopher fue localizado en la terminal terrestre de Riobamba, estuvo desaparecido 2 días. De su casa, ubicada en el Guasmo Sur de Guayaquil, había salido con dirección al colegio. Ese día nunca llegó al establecimiento, emprendió el viaje a la provincia de Chimborazo. Allá lo ubicaron por medio de coordinaciones con la policía especializada. Decidió irse de casa de forma voluntaria por problemas en el hogar. El adolescente de 16 años fue entregado a su progenitora. Su foto, sus datos personales y los números de sus familiares se viralizaron en las redes sociales. Pedían que se ubique al menor que estaba desaparecido, pero apareció en la sierra. El menor se encontraba deambulando en esta localidad, el mismo que se encuentra en buen estado de salud hasta el momento. Así como el caso de Christopher, decenas de jóvenes ven como salida irse de sus hogares, como sinónimo de liberarse, según ellos, de la presión, control de los padres o problemas. Andrea Hernández, especialista en bioneuroemoción, explica que esto se debe al vacío que existe en el menor. No es al azar que un chico coja y se desaparezca. Estamos hablando que emocionalmente viene con muchos vacíos. Es una manera de poderle demostrar mi insatisfacción familiar hacia papá, hacia mamá. Una situación de maltrato intrafamiliar, conflictos constantes entre los padres o una relación amorosa son 3 de las causas por las que los adolescentes deciden escapar de sus hogares. Los casos de desapariciones se registran diariamente en la Dirección Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes DINAPEN. En esa desaparición provocada se exponen y sufren riesgos de accidentes de tránsito, han sido escopolaminados, han sido abordados por personas que les han agredido física y sexualmente. Hay casos de jóvenes que se van de sus casas para no ser controlados. En las calles dicen que se sienten libres. Esto conlleva que grupos criminales vean con facilidad reclutarlos para sus filas relacionadas al mundo delictivo. Tratan de buscar autoabastecerse, tener ya no reglas establecidas en el hogar, sino ya tener sus reglas propias, independencia. Numerosos adolescentes abandonan cada año el hogar paterno con los peligros que conlleva para ellos, jóvenes e inmaduros aún. La crianza, sobre todo los primeros 7 años de vida de un individuo, que es donde mamá está 100% presente, todos los vacíos que ella nos deje a nivel emocional es lo que está formando el 50% de la personalidad de un adulto. El 99% de casos de menores reportados como desaparecidos han sido resueltos por la DINAPEN. La desaparición de los adolescentes en el país no es por extorsión, sino por problemas dentro del núcleo familiar. Paul Tutiven, 24 horas. Se han convertido en un refugio para la literatura.
Lugares en los cuales los libros usados se han encontrado una segunda oportunidad. Veamos de qué se trata. Érase una vez una vivienda ubicada en calle Segunda 620, entre Ficus y Las Monjas, en Urdesa, conocida como la Casa Morada. Un sitio en donde aproximadamente 300 libros usados de todos los tamaños y colores han encontrado una segunda oportunidad. ¿Quién dice cuándo un libro está o no está vigente? Eso de que los libros, digamos, quedan en el olvido es algo que no creemos acá en la Casa Morada. En este pintoresco rincón cultural se intercambian y venden obras de segunda mano, un buen hábito al alcance de las manos y bolsillos de quienes acuden a esta morada. Es muy acogedor, es muy tranquilo y se puede con despacio buscar la obra que uno que necesita. Y es que varias casas de Guayaquil se han convertido en un refugio para la literatura. Uno compra un libro, generalmente lo coloca en un estante y lo deja ahí que duerma el sueño eterno. Pero esos libros pueden servir para otras personas que no han hecho esas lecturas. Por ejemplo, este libro usado del Juego de Tronos aquí en la Casa Morada cuesta $15. En una librería comercial, este mismo texto nuevo llegaría a costar $100. El segundo capítulo de este cuento se denomina La Madriguera, otro lugar acogedor que se encuentra en Avenida Circunvalación Sur 632 en Urdesa. En su interior esconde un gran tesoro literario, compuesto por más de 2.000 libros de todas las categorías. Disponemos de un punto de lectura que es gratuito. Puedes visitarnos, puedes tomar un libro de este y leer mientras disfrutas el espacio también. Cada paso que se da aquí está lleno de literatura que cautiva a todos. Y es que aquí sobran las razones para leer. Nos pareció un lugar bastante simpático sobre el tema de los libros y el ambiente más que todo y el esquema que tiene de incentivar a la lectura. Y colorín colorado, ya no existen excusas para dejar un libro a un lado. Este cuento se ha acabado. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Qué bien terminar así nuestro informativo. Amigos, aquí nos estamos despidiendo, pero ya saben, mañana mucha más información en todas nuestras emisiones. Sigan en sintonía de Teleamazonas y tengan un buen fin de semana.